Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Doctor Carlos Acero, de nuevo aquí en esta su casa. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes le deseo a usted, a su hermosa familia, también a la familia de ASCO y del cooperativismo en general, un feliz año. Muchas gracias, igual para toda la gente que nos escucha, que nos ve, que sigue estos programas a través de las diferentes formas y medios que tiene la multimedia de Ecosolidario. Carlos, después de la tercera cumbre, con la cual hubo muchísimo éxito, no solamente por la asistencia, sino por el trabajo que se hizo, por la relación de tipo internacional, por la fortaleza con que se mostró el cooperativismo colombiano, ¿sí? Por la renovación en su dirigencia, que ha sido muy importante y fue muy bien vista, por la ubicación en que quedaron a nivel internacional varios dirigentes cooperativos como Carlos Merchán, como el presidente ejecutivo de Confecop, Darío Castillo, ¿sí? La presencia desde luego de Comeva también. Todo ha sido un resultado interesante. Eso no es sino un reto para el 2015 y de ahí en adelante tenemos un gran compromiso. ¿Cómo lo está enfrentando ASCOP? Es cierto, 2014 generó una serie de espacios muy importantes para el cooperativismo de Colombia al interior del país y también hacia afuera. La cumbre es un episodio más en donde se puede o se pudo apreciar el liderazgo conceptual que Colombia tiene en materia cooperativa, Wilton. Ustedes, quienes tuvieron la ocasión de estar allí y vieron y participaron, pudieron darse cuenta de ese liderazgo en el movimiento cooperativo. Tema de comunicación, en el tema de educación, el tema de incidencia. Esa mesa que se desarrolló en torno al trabajo asociado es de las mejores que se han hecho en muchos años en el continente. El tema de género, equidad de género, quizás ese encuentro que se llevó a cabo allí permitió evidenciar, digamos, la fuerza que tiene la mujer en las organizaciones cooperativas. Pero también pudimos evidenciar algunos temas en donde debemos esforzarnos de manera suficiente. Uno, que empiezan a ser la segunda parte de la pregunta, los desafíos o hacia dónde vamos. Uno, retomando el tema de mujer, no solamente la participación de las mujeres. En Colombia el 49% de las personas que están asociadas en cooperativas son mujeres. Es quizás de las más altas en América Latina. Sin embargo, a nivel de América Latina y en la misma alianza no se vio reflejado esa situación, ese fenómeno, porque todavía los órganos de representación en su mayoría de los países en Colombia, en América Latina, están con consejos de administración con una tendencia mayoritaria a ser integrada por hombres. Entonces, por un lado estamos echando el cuento, pero todavía no logramos concretar eso en los cargos de dirección, en el liderazgo cooperativo. En las cooperativas de base sí. En Colombia ocurre exactamente lo mismo. Hay muchas mujeres participando en las bases cooperativas, hay un 36 o 37% de los consejos de administración son integrados por mujeres, deberá subir mucho más, y hay cerca de un 35%
de cargos gerenciales de cooperativas, de las más de 6.000 que hay en el país, en poder de las mujeres. Ahí hay un desafío interesante. Segundo, tema de la juventud. Cuando el cooperativismo habla de juventud, de atraer a los jóvenes, de involucrar a los jóvenes, de hacer partícipes a los jóvenes en la vida de la cooperativa, lo está haciendo porque es esa renovación permanente y esa atracción de jóvenes lo que va a garantizar la sostenibilidad de las cooperativas hacia el futuro. Recordemos bien que una cooperativa es una empresa de personas. Luego, el principal activo de una organización como la nuestra es la gente. Si no logramos atraer suficientes jóvenes que vayan entrando en la cooperativa, pues esta se va cada vez más envejeciendo el perfil de sus asociados y eso implica unos riesgos de durabilidad, de sostenibilidad en el tiempo. Lo de atraer jóvenes no es por moda, no es por un programa o una estrategia para 2 años o 5, es permanente. Es la necesidad de la renovación generacional. generacional. Permanente. No es más. Permanente. Lo que es importante en las cooperativas son las personas. Ahí hay una variante. Con todo esto que se está viviendo en Colombia y que se ve venir, un país finalizando el conflicto armado, un país que tiene que reorganizar sus fuerzas productivas, tiene que organizar en los territorios a la gente en los territorios, pues tiene el cooperativismo una importante oportunidad para que los jóvenes, y ojalá los profesionales jóvenes que salen de las universidades, muchas veces a hacer una hoja de vida, porque ni siquiera les enseñamos a hacer eso en las universidades, hacen una hoja de vida a buscar un puesto cuando lo que se debe promover, y lo estamos promoviendo en el Plan Nacional, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, es el emprendimiento también cooperativo. Esa propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, yo sí quiero que le demos un espacio a eso. Interesante, porque eso tiene muchísimo que ver, no solamente con la participación del cooperativismo dentro del gobierno, sí, del sistema, sino del desarrollo del país con el cooperativismo. ¿Sí? Entonces, la clave es el cooperativismo para lo que viene en el país. No estamos diciendo que todo tiene que ser cooperativo, pero una de las claves fundamentales, por ejemplo, en el tema del desarrollo rural y agroindustrial, es con cooperativas. Y eso ya no solamente lo decimos nosotros. Hasta hace un año quizás nos oían repetir esto, y lo decíamos en seminarios, lo escribíamos, lo comentábamos, lo proponíamos. Hoy ya empieza en diferentes actores, tanto del Estado y del gobierno como en la sociedad, a hablar de que ante una posibilidad de la finalización del conflicto, cerrado el conflicto armado en Colombia, o el modelo o la forma de hacer empresa y organizar comunidades cooperativa coge un importante papel. Entonces, jóvenes y cooperativismo y un nuevo impulso al desarrollo económico y social en los territorios con la gente, ahí se está cerrando un círculo virtuoso para el fortalecimiento del modelo, para la inclusión social, para la inclusión financiera. Entonces, hay unos temas muy importantes. ¿Qué más nos ha dejado el 2014? Digamos, ya empezamos a entender que el tema cooperativo va inclusive más allá de lo que son las propias organizaciones cooperativas. Yo le voy a hacer una interrupción allí por algo que me parece interesante. Me escuché completico el discurso del presidente Obama. Y lo leí luego. Para mí ahí está plasmado el cooperativismo. Empezó porque somos capaces de superar los problemas de una nación. Tenemos que trabajar juntos. Ojo, línea cooperativa. Hay que educar a la gente de la clase media. Hay que hacer colegios comunitarios, ¿sí? Hay que realizar. ¿Este micrófono para quién es? Hablemos así más rápido. No va mejor. ¿Es para el doctor Carlos? No, entonces déjenme, yo lo paso bien, no nos compliquemos. Hagamos las cosas más prácticas, señor. Muy bien. Ok, no hay ningún problema. Entonces, el presidente Obama, cuando yo veo el formato del discurso, lo escucho, ¿sí?
Digo, miércoles, pero es que aquí hay una línea del modelo cooperativo. Sí. Totalmente. Habla de la educación comunitaria. Habla de la tecnología que nos va a sacar del problema. Le está diciendo, los Estados Unidos es un país obsoleto porque nos estamos dejando quitar el mercado. Casi los mismos problemas que plantea el cooperativismo los plantea el presidente de los Estados Unidos. Entiendo, para mí, y si voy a decir una herejía, tomaron parte del modelo, no lo dijeron porque el capitalismo le daría pena decir yo estoy tomando esta parte, pero creo que el presidente Obama tiene mucho a que Estados Unidos sea un país de cooperativismo. Las ideas cooperativas... Hablo de valores también al final. Por supuesto, Sí. es que esa es la esencia de la sociedad contemporánea. La gran enfermedad de la sociedad contemporánea ¿Tú qué es opinas el de esa parte? individualismo. Claro. ¿Sí? Es la exclusión social. Es que eso fue lo que criticó Obama. Es la concentración excesiva y agresiva de la propiedad. Y así no se puede continuar, pues es lo que está fracasando. Hoy, a esta hora en Davos, están los líderes del mundo revisando estos temas. ¿Y qué están proponiendo? Que una economía basada en la solidaridad social y en la cooperación económica. Wilton, ¿qué es eso? Cooperativismo. Pero no es solamente, los líderes del mundo están hablando, no es solamente Obama. El señor de Juncker, que es el nuevo coordinador del Parlamento Europeo, en su discurso de posición hace 2 meses, hace una reflexión profunda y llama a la Unión Europea a revisar el modelo económico. Uno habla de eso aquí en Colombia y los indican de un pocotón de cosas, ¿sí? El señor de la Unión Europea dice, esto es volviendo al cauce de la cooperación entre las personas y la cooperación intergeneracional. Y de eso es que hablamos los cooperativistas. En su informe o discurso o misa de Año Nuevo, el Papa Francisco hace un llamado muy fuerte a los líderes del mundo para revisar el modelo de desarrollo y cómo es que la economía tiene que ponerse al servicio del hombre. ¿Ese no es de la esencia del pensamiento cooperativo? Claro que sí. Y Francisco dice además algo en lo cual, otros líderes están hablando, y es, hay unas nuevas formas de esclavitud en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, el consumismo. La esclavitud financiera. La aberrante esclavitud financiera, donde desde un niño o un joven que ya puede ser sujeto de crédito, queda rehén de por vida del sistema financiero tradicional. Por ejemplo, hagamos un ejercicio sencillo para que la gente lo entienda. Mientras que a una persona le aumentaron en enero el 4% el salario. Sí, más o menos. La inflación fue del 3,66, el salario mínimo fue de 4,30 y pico. Esa misma persona que supongamos gana salario mínimo o gana 1 millón, sí, o gana 2 millones, que es lo que, ese es el promedio colombiano, el promedio 1 millón. colombiano es ese. Esa persona le subieron el 4%. Sí. Pero sale corriendo y cae en las redes de una tarjeta de crédito o de un banco que le cobra el costo de la tarjeta. El 30%. Sí, claro. Así no se puede prosperar. Así no puede ser una sociedad más igualitaria, donde unos pocos concentran la riqueza y la propiedad de todo y la mayoría sufren y padecen de esas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De que la prosperidad alcance para todos. Que claro, que la gente, que el capital se mueva y prospere, pero que también prospere la gente, ¿sí? Eso no se trata de quitarles a uno y darles a otro. No. Eso Obama decía, es que con esto no todo el mundo se va a volver rico con estas transformaciones. Pero vamos a mejorar las condiciones de vida de todo el mundo. El llamado que le hizo al mundo, porque no fue a los Estados Unidos nomás, es al mundo, es hay que mezclar capitalismo con socialismo, con cooperativismo, llámele como usted quiera. Es que a mí no me gusta plantear los escenarios ni entre comunismo y capitalismo. Mucho entre izquierda y derecha, y menos en un país como Colombia, porque aquí la gente difícilmente sabe qué es lo uno y lo otro y se confunde demasiado, quizás por el conflicto.
Pero a mí lo que me gusta mucho es hablar de una economía, ¿sí?, al servicio del ser humano. ¿Sí? Es muy buena esa filosofía. Una economía o un sistema que pone al ser humano, a la gente, a las personas, en el centro del modelo y no marginal a él y mucho menos subalterno o esclavo de él. Es que no es el dinero el que gobierna la vida de las personas, son las personas las que, ¿sí?, con un buen desarrollo de su vida, de su organización, de su trabajo, de su ingreso, de su industria, de su empresa, de su participación, pueden tomar las decisiones sobre el dinero. Hoy no ocurre eso. Hoy no ocurre. Esa es la gran tragedia del mundo contemporáneo, la gran crisis. Obama dice, les informo que la crisis económica ha terminado. Quizás las cifras económicas de Estados Unidos son las que han mejorado, pero estamos viendo el debate hoy de Europa. Claro. Profundo. Este fin de semana son las elecciones en Grecia. Y el temor de que el candidato de izquierda gane las elecciones y ordene una cesación o una quita al pago de la deuda y va a afectar sensiblemente a la Unión Europea. Entonces la crisis se habrá superado, mejorado las cifras de empleo y de crecimiento de Estados Unidos, pero no del mundo. Eso muestra que la Unión Europea está muy débil, porque un país como Grecia, que es un país pequeño, sí, si tiene un problema económico, la va a afectar. Quiere decir que la Unión Europea Entonces, no es que esté fundamentalmente bien organizada. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Cuál es la gran tendencia que ya ha venido cogiendo demasiada fuerza en los últimos 10 años, particularmente en los últimos 5? Una vez estalló la crisis del sistema de capital y es una economía al servicio de las personas y los seres humanos en el epicentro. Y eso no lo dicen unos señores demócratas o liberales norteamericanos, lo dice el señor Papa para otra tendencia, otro tipo de pensamiento, lo dice la academia, ¿sí? Obama dijo, olvídense que somos liberales o conservadores, no, somos seres humanos, republicanos o demócratas. Somos seres humanos y la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos, de su bienestar, de la satisfacción de sus necesidades, empezando por las básicas, ¿sí? El consumismo arruina las vidas de las personas y termina limitando en principio y luego coartando y finalmente extinguiendo la libertad de las personas. La persona que vive rehén de un crédito no es libre para tomar decisiones, ni para él ni para su familia. No, Entonces, nada. ¿qué prosperidad puede tener si uno vive todo el tiempo endeudado? ¿Qué tipo de educación aspira a darle a sus hijos? ¿Qué tipo de progreso personal y familiar y social, por supuesto que es el agregado, puede tener si lo que hacemos es trabajar durante 30 días para recibir una paga y para pagar todo lo que debemos a unas tasas tremendas? Es que una cosa es pedir un crédito en Estados Unidos o en la Unión Europea en donde la tasa de crédito está en el 2 o máximo 3%. Y otra cosa es pedir una tasa, un crédito en Colombia donde las tarjetas de crédito están al 30%. ¿Y qué dice usted el microcrédito? Entonces, ahí es donde, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? 34%. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? En donde no se dan oportunidades. Los esclavos para la modernos, gente. la esclavitud Claro, financiera. Francisco decía eso, pero no solamente lo dice Francisco, muchos economistas, yo creo que ya que está tan de moda, hay que leerse a Piketty, hay que leerse mucha literatura que está saliendo en esta tendencia austríaca y alemana de la economía del bien común. Que no es otra cosa que el cooperativismo con palabras del siglo XXI. Y hay que leerse también la economía política de Nikitin. Hay que volver un poquito hacia atrás también. Y todo eso. Ahora, y hay que hacer el desarrollo humano y la prosperidad para todos, ¿sí? Porque también hay unos modelos en el vecindario que no nos gustan. Que ¿sí? son bien complicados. Y que le ponen también nombrecitos. No. Pero no. Yo creo que esa es la prosperidad de todos. Y bueno, esos son los desafíos. A eso, por ejemplo, es a lo que las cooperativas y sus dirigentes tenemos que ocuparnos ahora. Colombia se enruta hacia un camino de prosperidad o de avance social y económico diferente. ¿Cuál es el papel de las cooperativas en ese país que estamos por... En el nuevo país. En ese nuevo país, como dice el Plan Nacional de Desarrollo. En ese nuevo país, ¿cómo participa el modelo? 1. ¿Qué significa cooperar en una sociedad contemporánea? 3.
¿Qué significa la solidaridad social con efecto económico? 4. ¿Cuál es el papel de los dirigentes cooperativos? No solamente como empresarios que somos, sino como formadores y movilizadores sociales. Las cooperativas somos un movimiento socioeconómico, cultural y ambiental. Ese movimiento tiene que ayudar a transformar la sociedad hacia una sociedad democrática, pacífica, incluyente, próspera y con oportunidades para todos. Y por supuesto, cada vez más educada, cada vez mejor educada. Esos son los valores y los principios que predica el cooperativismo. Entonces, así como hay oportunidades afuera, así como se están creando oportunidades afuera, también es el momento que nosotros como dirigentes entendamos la dimensión histórica del momento y el poderoso papel del modelo cooperativo para coadyuvar en esa construcción de ese país que tanto hemos soñado las 2, 3 generaciones anteriores. Hacemos una pausa y volvemos con el doctor Carlos Acero con unos aspectos muy importantes sobre la participación del cooperativismo en el plan de desarrollo y el cooperativismo empresarial, cómo va a participar en Colombia para su avance y para el progreso. Tenemos también la educación financiera cooperativa, que me parece muy interesante, y la responsabilidad de los asociados. Esto porque leí una conferencia que usted hizo para la gente Covitel, en la revista Covitel, que me pareció muy interesante. Vamos con la pausa y volvemos con estos aspectos de mucho interés. Muy bien. Bogotá es TV. Bogotá es usted. Bogotá somos todos. www.ecosolidario.com